muchísimas gracias por acompañarme en otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Esta semana me voy a Colima, a México otra vez. La semana pasada estuvimos en la costa este de Estados Unidos y ahora estamos en Colima. Qué bueno sería que pudiera yo viajar a donde estuvieran todos mis invitados, la verdad. Y el día de hoy voy a hablar de un tema que me interesa muchísimo porque me hubiera encantado ser amante del agua cuando era chiquita, pero la verdad no, le tengo miedo al agua y eso es algo que quiero hablar con mi invitado de hoy, quien ya, como había comentado, está en Colima y es licenciado fisioterapeuta, ¿no? En fisioterapia y con la especialidad en fisioterapia acuática, si lo estoy diciendo bien. Muchísimas gracias, Iván Hernández, por cierto, por haber aceptado la entrevista y hoy vamos a hablar sobre precisamente qué es la fisioterapia acuática. Y bueno, nada, gracias por haber aceptado esta entrevista. Azu, muchísimas gracias por la invitación, muchísimo gusto y espero que toda la audiencia disfrute de manera placentera esta charla del día de hoy. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, vamos a ir directo al grano. No podemos asumir que todos vamos a entender qué es la fisioterapia acuática. Entonces, esa es mi primera pregunta. ¿Qué exactamente es la fisioterapia acuática en la que tú, pues, te especializas? Recordemos que este nivel de discusión amerita estar basado en la evidencia. Yo siempre lo digo al inicio de cada charla porque siempre denotamos cierta similitud de las terminologías, por ejemplo, hidroterapia en el nivel de genérico, terapia acuática con algún otro profesional, la parte de natación adaptada, por ejemplo, pero en cuestión de mi profesión como fisioterapeuta, que ahora consideramos bastantes quienes estamos en el medio, el especializarnos en fisioterapia tal cual en el agua, pues implica que haya una serie de especialistas, o sea, que tengamos esa base común de conocimientos, de integración de conocimientos, de aptitudes, de actitudes, de habilidades generales que puedan generarse en competencias y habilidades para nuestras herramientas en el trabajo en un tanque terapéutico. Porque sabemos que la parte de la fisioacuática es exclusiva del profesional fisioterapeuta. Entonces, esta parte del razonamiento clínico, del modelo de intervención en fisioterapia, de los propios conceptos que, como dices, a veces son terminologías muy técnicas, muy clínicas, pues que sean dirigidos o específicamente diseñados para poder entenderlo toda tu población ahora en el podcast que estamos abiertos a discusión de este tema, que sea una valoración, una integración, la favorización de todos los beneficios propios del medio acuático, de aplicaciones de técnicas, de estrategias específicas, que los vamos a ir desmenuzando conforme al Sí. capítulo, pero esto sí es importante que digamos que la parte de fisioterapia acuática implica que tengamos toda una carrera previa de aprendizaje de competencias claves para poderse desempeñar en el medio del agua. Obvio, colaborativamente sabemos que la parte de la fisioacuática puede ser única en tratamiento o la parte complementaria a un tratamiento con algunas otras terapias, y eso implica lo que puede ser tan enriquecido como el aumento del el ambiente, ¿no? Específicamente los niños con parálisis cerebral. Algo que mencionaste que se me hace interesante. Mencionaste tanque en lugar de alberca. Sí, de hecho, la parte estricta de poder tener el medio adecuado sería un tanque terapéutico con termorregulación, o sea, que esté a temperaturas específicas para el diseño del objetivo, la parte de saneamiento, la parte de químicos, a lo mejor no tan agresivos para la piel, o que en ese caso sean todo lo contrario, que sean pues, cuidadosos por el saneamiento de los pacientes que vamos a recibir en el tanque, que sean ciertas condiciones de acceso, de ingreso y de egreso al tanque específicas, o sea, con una grúa, que se va a hacer con una rampa y una silla especial para agua, la parte de los chorros, la parte de todo el armazón de tubería que puede ser de Mm. auxiliar para la marcha en la parte del medio del agua, y aparte de seguridad, porque también eso implica que haya ciertas barreras arquitectónicas específicas para la seguridad del usuario.
al igual que las instancias que son alrededor, los vestidores adaptados específicamente para que ellos se sientan cómodos, estén Ok. seguros, los traslados no sean un riesgo y específicamente visualizar todo el campo exterior de este tanque terapéutico. Obvio, las condiciones en el aumento del trabajo, o sea, arquitectónico, pues aumentarían más como la parte de especificaciones, ¿no? De normativas de ley, específicamente para el trabajo en México, porque, por ejemplo, a comparación Latinoamérica, no hay tanto la reglamentación sobre estos centros, pero en México sí hay una normativa donde te especifica que tienes que tener cierta temperatura, pero para el trabajo en el agua, por ejemplo, en actividades fuera de lo que es una instancia de un tanque terapéutico o que pues sea un área de hidroterapia con tinas de remolino, con tinas profundas, específicamente podemos hablar de actividades fuera de, por ejemplo, en el mar, la talasoterapia, que se trabaja en la parte del agua de mar, y Ujú. específicamente con actividades recreativas, canotaje, para natación, buceo adaptado, para surf, por ejemplo, que son actividades outdoor que implican que el profesional que esté capacitado y que tenga las competencias para poder manejar a una persona en esas condiciones, sea quien lo atienda en específico. Entonces, es ahí donde se implican más de definiciones específicas, donde pueden encontrar más conceptualizaciones de cómo se puede trabajar la población con parálisis cerebral, abriendo la mente un poquito más de los profesionales clínicos y donde podríamos también ejercer algunos de los objetivos específicos de la fisioterapia acuática. Ok. Entonces no nada más es una alberca así que podemos ver en la esquina o lo que sea, sino que realmente tiene especificaciones, reglamentos que tienen que seguir, porque obviamente trabajan con niños y personas con discapacidades. Entonces, qué interesante esa aclaración, yo creo, porque si no, yo hubiera pensado que pues cualquier alberca sirve y no, me estás hablando que no, que realmente esto es específicamente para las personas con discapacidad, al menos en México, ¿no? Ahora, Iván, ¿cuáles son los objetivos de la fisioterapia acuática para una persona, por ejemplo, con parálisis cerebral? Yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita, realmente no me hablaban mucho sobre tomar terapia en el agua, porque yo creo que ni existía, o bueno, tampoco estoy tan grande, ¿verdad? Pero no era una opción para mí. Ahora me doy cuenta que hubiera sido genial, más allá de que yo le tengo miedo al agua y que en algún vamos a profundizar en eso eventualmente en la entrevista, pero em, ¿cuáles son los objetivos, por ejemplo, para una persona como yo que tengo espasticidad? Me imagino que cuando entran al agua los pacientes, pues hay menos espasticidad, pero bueno, eso te lo dejo a ti. Cuando tú fijas los objetivos de los niños con los que trabajas o personas, eh, ¿cuáles son, cómo estableces las metas? En específico, en lo que es la anamnesis de fisio o la parte del modelo de intervención en fisioterapia, implica que tengamos 6 pasos a discutir con todos estos chicos, con la población a trabajar en el tanque terapéutico. La parte de reconocimiento específico de nuestra población, porque todos son únicos y diferentes, y en específico la parálisis cerebral, pues sí tendríamos que tener algunas clasificaciones en común para poder prediseñar ciertos objetivos o ciertas metas. Ujú. Otra, la elaboración de un plan, que esto ya implica que envolvamos a todas las esferas de familia, de contexto educativo, de contexto recreativo, y la otra parte es la implementación específicamente de un plan que sea individual o grupal para todo lo Ujú. que es nuestra población. Y otra parte que también se tiene que hacer es la reevaluación o la evaluación constante de ese plan, porque si no nosotros tendríamos que estar modificando ese plan para poder predeterminar el tiempo y el periodo que va a estar con nosotros. Y a la vez, pues organizarnos en una alta próxima, porque siempre lo he discutido con la parte clínica, nosotros los vemos un periodo de traslado, o sea, un periodo que solamente es de traslado a la parte de tanque terapéutico y después se transmuta a la parte de tierra, ¿no? Porque todos los objetivos pues vienen desde ahí. En el aspecto de la fisioacuática,
cuenta con tres aspectos principales. Por ejemplo, la parte preventiva, que desde un principio el tan solo hecho de los propios beneficios del agua, que hay una lista tremendísima de los mismos, que hay más beneficios que negativos. La parte preventiva, nosotros podemos incluir la educación que está relacionada con la condición específica de la salud del individuo. O sea, esa capacidad de estrategias individuales, de autoeficiencia, de autogestión del movimiento, que podrían ser favorables para una prevención de enfermedades o promoción de la salud, de su bienestar específicamente. Y otra parte de los aspectos generales, nosotros podríamos estar trabajando ya con un objetivo terapéutico. El aspecto terapéutico que se enfoca en recuperar, rehabilitar las secuelas de condiciones de salud, los traumatismos, la adquisición de condiciones físicas adversas, que sabemos que en la población con parálisis cerebral tiene tener un deterioro propio por las comorbilidades que lo conllevan a la parte de la parálisis cerebral. Entonces, es importante el mejorar la parte de la función y la calidad de vida. Pero también el tercer aspecto, que es lo más importante en la cuestión pediátrica y adulta, porque no hay quien no le guste jugar en el agua, existe el aspecto lúdico-recreativo, como comentábamos, el juego, la parte de dirigir objetivos prediseñados en nuestro plan a una actividad lúdico-recreativa, motiva más hacia la parte de interacción, de trabajo colectivo, de grupo, a la parte individual uno a uno, que eso implica que nosotros estemos constantemente modificando ese plan. Por eso es que nosotros estamos reevaluando constantemente lo que se está ejecutando. Esta parte lúdico-recreativa se relaciona también con la promoción de la misma interacción social, la mejora de la autoestima, el bienestar general propio del individuo, incluyendo el entrenamiento de actividades que estimulen la memoria. Obviamente la coordinación motora, la parte de estímulos externos, la parte de algunos otros profesionales que puedan intervenir. Me ha tocado colaborar o visualizar cómo es el trabajo fuera de trabajo de educación especial, por ejemplo, con psicología externo, con la parte de fonoaudiología, con la parte de terapia de lenguaje, con terapia ocupacional, que implica que haya cierta similitud en lo que quisiésemos abordar de objetivos, y esto se traslapa también a la parte de agua, obviamente con las herramientas que contamos los fisios acuáticos para poder ejercer ciertas herramientas y poderlas poner en el tiempo evolutivo que cada uno de los chicos va. Eso es algo que es muy importante para poder establecerlo, hablando después de las clasificaciones donde nosotros podemos delimitar ciertos aspectos que no sean de riesgo para cierta población y que hay ciertas restricciones en caso de algunas condiciones más severas para poderlos pues intervenir, porque en nuestro caso no dejamos que ningún niño o persona adulto con parálisis cerebral no entre al agua, o sea, no hay una contraindicación absoluta, sino es que sí, ya sea una cuestión de salud que complique el que esté en el agua, pero de ahí en más todo es una parte beneficiosa y enriquecedora para la parte de su calidad de vida. Ahora, a lo mejor esta es una pregunta de sentido común, pero de todos modos la quiero hacer. Sí. ¿Cuál es por lo que mencionas, se trabaja en conjunto con la terapia ocupacional o con una fisioterapia más tradicional, ¿no? Por lo que mencionas que lo ideal es que haya estos dos o tres componentes, pero para aquellos que no sabemos tanto sobre los diferentes tipos de terapia, ¿cuál es la diferencia entre la terapia acuática y la fisioterapia tradicional? En sí, la parte de diferencia del trabajo de piso, se podría decir acá en México la parte de terapia piso, la terapia en agua, implica que nosotros tengamos variaciones sobre la evaluación, porque obviamente en el agua, nosotros al no estar constante investigación, porque eso también hace falta un poquito más en la parte del agua, no tenemos unas baterías propias del agua, o sea, no hay una Ujú. parte de un checklist para poder decir en el agua tienes que tal, tal, tal. Entonces, Ok. la parte que transmuta de las clasificaciones de tierra no es tan diferente porque de ahí llevamos muchísimos de los objetivos de tierra al agua. Yo Ok. siempre les he dicho a las mamás, no somos acuáticos, precisamente es por la manera de la que vamos a visualizar las habilidades en tierra
y vamos a cuantificar en la parte de agua para poderlas transmutar y de ahí llevar una correlación. No es una diferencia significativa, solo que sí el modelo de intervención, por ejemplo, del terapeuta ocupacional, sus habilidades básicas de la vida diaria o sus habilidades básicas de mano, incluyen ciertas baterías de evaluación de checklist en tierra y eso hace que también se transmute a la parte de agua, porque en agua con el juego va a estar más motivado, vamos a tener ciertos parámetros, a lo mejor van a ser muy subjetivos dentro de la razón de la mamá o de la familia o de las necesidades del individuo, pero eso va a llevar a que nosotros objetivicemos con mayor relación lo que se desea hacer, porque si no, al fin y al cabo, se hace un objetivo sin ninguna base o sustento que correlacione su vida cotidiana. Nosotros en la parte de correlacionarnos con algunas otras profesiones, realizamos una intervención en formato con las 6 Fs de la CIF en la parte infantil. Recuerda que la parte de trabajo de fitness o trabajo físico implica que siempre estén en movimiento, que nunca estén como muy aletargados, muy somnolientos, que siempre estén activos. Entonces el agua implica que estemos siempre en la movilidad, en los efectos fisiológicos notorios, que siempre hay un trabajo físico. En la parte de la función, porque implica qué actividad o cómo hace la actividad, qué calidad de actividad está haciendo. Y esto implica que nosotros tengamos como constante comunicación con los familiares, porque a veces desean objetivos muy grandes o a largo plazo, pero sabemos que a corto plazo nos puede estar desarrollando ciertas herramientas que puntualicen ese objetivo a largo plazo. Y la comunidad, porque simplemente cuando hacemos grupos con las características similares, implica que esos amigos, esa correlación de cómo lo están sobrellevando, cómo es que se está estimulando, cómo se está trabajando la parte del agua o cómo se están adaptando al trabajo en el agua, implica que los amigos traigan una relación social muy amena y que los papás siempre estén visualizando cómo es que pueden estar generando ciertas competencias a favor del chico. Obviamente el núcleo familiar implica que esta herramienta sea hasta para la misma inclusión. Comentaba que siempre se ve en una manera que puedan incluirlo en la albercada del primito, que ya haya más seguridad de llevarlo a una fiesta que haya alberca, al río, al mar, a una alberca pública, a un centro acuático, donde pueda estar incluida la familia completa sin ninguna delimitación al ingresar, saber todas esas competencias y habilidades y cómo es la adaptabilidad del chico. Y obviamente el juego, porque es una de las herramientas que nos ayuda a tener una parte de fijación sobre la parte del objetivo a priori para poder prediseñarlos con mayor certeza, con mayor seguridad, con mayor fijación al futuro. Y esta es una de las 6 palabras. En sí es cómo lo quieres ver a futuro. Principalmente la calidad de vida que le puede generar por todos los beneficios enlistados en el agua, pero la calidad de vida de tener una rutina propiamente de este trabajo de las 6 Fs. O sea, tener una colaboración con tu familia, tener una actividad que te guste, no hay persona que no le guste el agua y más si está termorregulada y puedes durar un ratito más, y tener amigos y estar en una función más activa, tener una correlación del trabajo físico más demandante a comparación de estar horas o trabajos en descanso o solamente viendo la tablet o estando trasladando en silla de ruedas, que es bueno, pero relativamente el trabajo en el agua se implica que haya un trabajo más colaborativo. Por eso es que a la hora de prediseñar y hay un equipo multidisciplinario, se trabajan ciertos objetivos, se traslapan al agua y si entra el profesional, pues ya implica que la terapia acuática sea más enriquecedora, o sea, que implica que ese objetivo sea con mayor visión de todos los profesionales y entre nosotros hay una gran diferencia porque obviamente ellos predeterminan sus competencias de aprendizaje con relación a su profesión. Por eso es que comento que también hay una correlación con algunos otros, porque al nosotros ser capaces de realizar, por ejemplo, que él esté más cómodo en el agua o que esté con una situación de seguridad en el agua, que le guste, y ya no sea tanto la parte terapéutica y que implique una noción ya deportiva,
pasa con el entrenador deportivo de natación adaptada y se va a competencias. Y eso ya implica que sea todo un sistema de engranaje en cuestión familiar, de socialización, de integración y de inclusión a las actividades deportivas que a él más le agrada. Entonces, es algo que nosotros estamos viendo como un pasito más allá de lo que es nada más nuestro usuario, que puede ser para toda la vida, pero precisamente es la noción de visualizar un campo más amplio con más profesionales. ¿Hay una limitación en la edad que pueda tener un niño para empezar terapia en el agua? ¿Y qué tan frecuente deben de ir los niños a terapia idealmente, ¿no? Entendiendo pues que hay limitaciones externas, pero si una mamá o un papá que está escuchando este podcast dice, bueno, ok, está bien, vamos con todo y vamos a darle una oportunidad a la terapia acuática, ¿qué es lo ideal en términos de edad y qué tan frecuente? Recordemos que actualmente la medicina o la parte clínica ya es como más de fondo sobre la cuestión de la evolución en el diagnóstico sobre parálisis cerebral. Actualmente se está viendo un disparo exponencial relativamente a los diagnósticos tempranos. Entonces, en la parte de los clínicos o de todos los que estamos dentro de esta parte de anamnesis, de visualización de diagnósticos, de corrección de algunos, porque también, pues entre más avanza la parte evaluatoria, pues más rápido te das cuenta, ¿no? De alguna situación de alerta, de algún signo de alarma que pueda estar despertando esa inquietud de los padres. Es una parte que también, pues ya se está viendo en la actualidad. Entonces, los clínicos también se están preparando a visualizar que el campo de edad desde la parte los chicos neonatos o la parte de pediatría que implique hasta el solo hecho de evaluación, si hay algún riesgo neurológico y trabajo con intervenciones intrahospitalarias o con el trabajo desde que están en cuneros, pues visualizamos un potencial sobre sus habilidades, o sea, implicar que hay ciertas nociones de trabajo intrahospitalarias, desde trabajo en bañera, desde trabajo en la ducha, desde trabajo ya potencialmente en el estímulo, ¿no? En el estímulo de ciertas habilidades que se pueden generar para a priori de el desarrollo general del niño. Entonces, sabemos que todavía en esa noción falta un poquito más de cultura en visualizar los tiempos por edad, lo más en cuestión neonatal y en cuestión de pediatría, pero sabemos que sí es al acercamiento próximo y yo creo que nosotros como profesionales tenemos esa tarea de estar preparados para poder recibir lo más temprano posible a un infante en ciertas características inocuas de tu centro de tanque terapéutico, porque por decir inocuas es que sea lo más higiénico posible, las condiciones con más saneamiento posible, las condiciones de seguridad para ti y para él, porque en primera tienes que estar tú seguro de lo que estás haciendo en cuestión de visualizarte con algún chico así, porque sabemos que hoy en día el que se acerquen los papás y que te puedan decir, bueno, pues ya sé que tú eres profesional en fisioacuática, te traigo mi bebé. Entonces, si sabes que hay algún médico o neurólogo, pediatra o su pediatra en específico que lo puede estar canalizando contigo y que sepa que tú vas a responder con un buen plan, pues no hay edad para poder empezar. Y en cuestión de jóvenes adultos o adultos, que también en cuestión de calidad en el propio trabajo con los chicos con parálisis cerebral, se ve que hay más adultos, o sea, relativamente hay con la calidad de vida que se conlleva el trabajo de más intervenciones clínicas, traumatológicas, neurológicas, implica que haya una calidad a prolongar más el estadio en vida y eso implica que también estemos interesados en trabajar con los adultos con parálisis cerebral con objetivos prediseñados. Por ejemplo, podemos estar enlistando algunos que nos comenta Jonan Novak en la revisión sistemática que publicó 2020, que implica que haya cierta noción de terapia de aceptación y compromiso, que es una
noción desde el concepto de familia, que ellos acepten, ¿no? Qué tipo de discapacidad es, cómo es que la está manejando. Nosotros visualizar esa noción de primeros auxilios psicológicos que aunque no es nuestra profesión, visualizar y canalizarlos para que haya esta terapia de aceptación y compromiso propiamente de la discapacidad, porque a veces pueden ser chicos, desde muy bebés tenerlos nosotros en tanque terapéutico, pero ya después van a llegar preadolescentes, adolescentes, adulto joven, y es ahí donde te fijas que mamá, papá nunca recibió correctamente esa información de cómo puede estar generándose el cambio de ciertas características a la adultez o de cómo tratar también a un adulto en la correlación de ciertas necesidades de la vida diaria. Entonces, ahí nosotros como profesionales tenemos que estar en pro de visualizar sus primeros auxilios psicológicos, visualizar este tipo de terapias y también en la observación de las acciones, porque nosotros, por más que podamos estar ampliando programas prediseñados en el tanque terapéutico, si nosotros vemos todo un entorno, un contexto deficiente en la relación de los objetivos, pues obviamente vamos a estar, pues ahora sí que jalando en disparejo, nosotros jalando hacia la recuperación y ellos jalando hacia la parte contraria. Entonces, es ahí donde el objetivo tiene que ser compartido con familia. Y obviamente hay algunas otras intervenciones específicas como entrenamiento de la fuerza, entrenamiento de la resistencia, entrenamiento sobre algunos objetivos específicos que podían prediseñar un programa, por ejemplo, para hogar, que eso fuera de lo que es mi tanque terapéutico y yo me deslindaría, ¿verdad? Yo diría, bueno, ya trabajaste en tanque terapéutico, de aquí ya nada de hacer en casa, te puedes quedar en tu hamaca todo el día viendo caricaturas, pero no es eso, o sea, en sí es una intervención de trabajo en el hogar, de trabajo escolar, de trabajo en actividades lúdico-recreativas o deportivas que impliquen la integración o la inclusión de este chico. Entonces, es ahí donde compartimos muchísimas observaciones con los padres y eso nos hace ver que los padres son muy ávidos y ellos conocen muy bien a los chicos. Entonces también esta parte de integración a grupos junto con los papás ayuda muchísimo a que se integre más fácil el grupo, a que sean más constantes en la cuestión de la sesión en agua, porque eso implica que ellos se sientan, pues ahora sí que incluidos, porque por lo general son cuestiones en tiempos pasados, no digo ahora, eran sesiones a puerta cerrada, ¿no? Y en esta noción de puerta cerrada, pues no se sabía qué hacía, cómo lo hacía, si es que llegaba a tener alguna habilidad a pro, y entonces es ahí donde las edades no hay límite, se tendrían que conciliar junto con los padres y en esa noción de desarrollar lo mejor para la capacidad de habilidades motoras, gruesas y motoras. Entonces, siempre implica que haya un desarrollo constante junto con los padres y con los tutores específicamente para poderlos orientar. Bueno, acabas de mencionar algo, un punto súper importante, que es lo importante que los padres y los cuidadores de las personas y los niños con parálisis cerebral se involucren, ¿no? En la fisioterapia acuática, que no nada más vayan y te los dejen y, ah, mira, ya te dejo a mi hijo y ya, san se acabó, ¿no? Sino que realmente, y además que yo me imagino que es un beneficio para los padres también, ¿no? Estar dentro del agua con los hijos. Ahora, para una persona como yo, Iván, por ejemplo, ¿cómo trabajas? Que yo sería difícil, creo, porque una, tengo miedo al agua. Dos, eh, ¿cómo trabajarías la respiración? Porque al tener yo miedo al agua, siento que estaría como muy tensa. Y luego, tres, una, miedo. Dos, respiración. Tres, ¿cómo trabajas la relajación muscular en alguien como yo que tienes parálisis cerebral espástica? Mira, en la parte de adaptación al medio, siempre es el punto primordial de hacer todo un historial de cómo se ha comportado con la interacción con el agua, de primero. O sea, visualizamos que es una parte de contraindicación, a lo mejor no absoluta, porque la mayoría de los usuarios sí hay un miedo, porque es un medio diferente, es un medio de riesgo,
es un medio que pues, sí tiene que gustar, entonces hay que preguntar si es de Ujú. gusto el estar mojado, si es de tolerancia, si tiene algunas otras nociones en cuestión de sueño que puedan ser con medicamento o que esté un poquito adormilado en ciertos horarios. Entonces, implica que tengamos todo un historial previo al ingreso. Entonces, esa parte del ingreso es tan importante como saber cómo va a acceder al medio, y en esa parte de acceder es visualizar su comportamiento en la cuestión del ingreso. Ahí nosotros podríamos estar denotando ciertos aspectos de facilitación con cierto material, por ejemplo, algún collarín, la parte dorsal para la parte de flotación, algún chaleco en específico, y esta parte de los popotes específicamente para la flotación y mantenerlo en seguridad. La primera noción es mantenerlo en seguridad. Después, la parte de la movilidad que implica todo un programa de entrenamiento dirigido a objetivos y, por ejemplo, entrenamiento dirigido hacia el trabajo de movilidad que implique que haya todo un proceso de esfuerzo a la realización de ciertas tareas, ya sea de juego, ya sea dirigida individualmente, ya sea entrenamiento a la fuerza, de resistencia, específicamente en la parte cardiovascular, que aúne a la parte de ciertos factores. Por ejemplo, la parte de la parálisis cerebral que implica la espasticidad. Yo siempre les he comentado a los papás, porque es una pregunta muy común, que si la parte del agua es significativa para la parte de la relajación muscular. Les indico que no, que la mayoría de la cuestión física va a ser regulada conforme a la movilidad, porque es luchar contra su músculo. O sea, es una parte que podemos estar nosotros peleando ahí con la parte del músculo y la articulación, y de hecho hasta con el riesgo de lastimar la articulación en específico, porque pues, son libras, son kilogramos lo que estamos ejerciendo a la movilidad articular. Y en esa parte del cuidado de toda una anamnesis necesaria para ese entrenamiento de la movilidad, implica que haya todo un trabajo de beneficio fisiológico conforme a esta parte, porque Ujú. nosotros damos el ejemplo del entrenamiento en banda sin fin, en la caminadora, por ejemplo, en tierra. Si no es posible hacerlo en tierra, lo hacemos en agua, y ese gasto cardíaco implica que haya más índice de perfusión sanguínea, que haya más nutrientes a la parte de la atrofia o no atrofia muscular, e implica que haya mayor irrigación en vasos más pequeños en la cuestión de los nutrientes sanguíneos. Y esa parte de perfusión, porque hay un gasto cardíaco tremendo, o sea, con el tan solo de tener el agua al cuello, implica que tu gasto cardíaco en tu corazón esté bombeando al 1000%, aparte que estás emocionado porque lo único que observas es la parte de los lados, estás viendo al maestro Iván y estás viéndolo con gorro todo mojado la cara, estás viendo a tu mamá adentro, estás sintiendo el agua calientita, entonces todo es una parte de trabajo fisiológico bastante fuerte. Y en esta parte del monitoreo visualizamos que el índice de perfusión está constantemente y la cuestión de la frecuencia cardíaca en homeostasis, o sea, buscamos como un par, ¿no? Que lo mismo que tenemos en tierra, pues también que acá se nos tranquilice, aparte que bajemos la emoción, que trabajemos un poquito ahí el trabajo físico, ¿no? Y que busquemos también ese aumento conforme la actividad. Entonces llega a ser esa percusión constante, ese trabajo físico, como cuando uno va en la caminadora a ciertos kilómetros por hora y llega el momento de ir rebajando la frecuencia y trabajas y te quedas totalmente relajado. Y si notamos el cambio, por ejemplo, quienes están escuchando y van a una alberca pública, a un centro acuático, y el simple hecho de estar saltando en el agua, estar unos minutos, como no estás acostumbrado del todo, sales como si te quisiera absorber el agua. O sea, quieres salirte del agua y sales fatigado, sales como Mm, que ya con hambre, sí. se te dispara la cuestión del hambre, se te disparan las ganas de orinar, se te dispara la cuestión del gasto cardíaco, sientes como una tranquilidad ya cuando sales, es como que un poquito cansado, te descansas, y esa es la cuestión fisiológica solamente de la inmersión, o sea, sin implicarle más nociones del ejercicio dirigido. Entonces, si implicas una estrategia de un trabajo de objetivo prediseñado para poder realizar cierta noción de movilidad, más estos efectos fisiológicos, sientes que hay mayor
control de la movilidad, hay mayor atención, hay mayor sueño fisiológico, satisfactorio, la cuestión de atención, la cuestión de postura mejora totalmente, lo que no puede hacer un medio convencional, como un agente físico. ¿Sí me explico? Esta es una noción también muy importante en la noción del agua que implica un aspecto global de lo que es la persona y esto implica, depende de la severidad, pero mejora en su contexto de corto plazo. Obviamente este trabajo se tiene que ir evolucionando y traslapando para poder tener una noción como de adaptación constante de tu cuerpo a este tipo de actividades, porque al final te adaptas tanto que después tienes que ocupar una dosis más amplia, un tiempo más largo. Entonces, el tiempo y el periodo constante a su trabajo físico y a su tolerancia al mismo, pues obviamente se tiene que ir programando con la asistencia, con la perseverancia de papás, de mamás, de que quieran ver un resultado, porque esto no es de una sesión y ya tuvo todos estos beneficios. Obviamente es una constancia, un trabajo colaborativo y esto implica que tengas todos los beneficios propiamente del ejercicio en el agua, o sea, que implique un objetivo prediseñado por el profesional, un seguimiento y una dirección, y obviamente pues que haya una integración, que tú puedas estar tolerando más tiempo, que puedas estar como que integrando ciertas nociones, por ejemplo, el miedo en la cuestión de los adultos, siempre va a concientización. Yo les digo, el miedo pesa bastante, son muchos kilos el miedo. Entonces, si tienes miedo, te hundes, que obviamente no va a pasar, pero ellos concientizan tanto su miedo que dicen, ok, tengo que relajarme, tengo que empezar a flotar, tengo que empezar a mover. Oh, mira, Iván, ya estoy haciendo esta actividad y estoy teniendo más control. Entonces, ya es como que concientizan y eso me pasa más en los adultos que en los niños. Relativamente los niños no le tienen miedo a nada ni a nadie, entonces, implica que esa parte de los adultos sea más difícil de integrar. Ellos sí tienen más miedo en la cuestión de cierta delimitación de no tocar el piso, en cierta movilidad que ya salga de su cuestión funcional, o sea, que eleven el pie y ya esté por acá arriba flotando y entonces estén volcando. Y no pasa nada más allá que tomen ahora sí que un buchecito de agua, un traguito de agua, pero de ahí en más la cuestión de riesgo no pasaría a mayor, solamente Ok. esa cuestión y se implica que toda esa parte se le esté comentando a los padres, se les esté comentando siempre lo que va a pasar, cómo va a pasar, cómo va a resultar y obviamente que ellos nos retroalimenten cómo lo notaron después de sesión, cómo es que estuvo constante, que está tomando sus medicamentos, cómo los está tomando, etcétera, Sí. etcétera, porque mucho de esto también implica una reeducación conforme a la nutrición, conforme a la parte de medicamentos, porque muchas de las dosis no están controlados con anticonvulsionantes porque ya papá no quiso dárselo, o sí sigue su medicación, pero ya no es la dosis correcta porque pues obviamente va creciendo de talla y de peso, y eso implica que haya una dosis mayor para cierto control de convulsiones, por ejemplo. Entonces, esa noción es muy importante tenerla en cuenta y yo creo que quien nos escucha sabrá de lo que estamos hablando porque siempre es muy común y muy asertivo este tipo de comentarios y siempre que los padres regresen lo que se están llevando a la sesión. Entonces, el comentar al profesional qué es lo que están visualizando de la sesión es muy importante. Ok, y en ese punto, en esa misma línea, Iván, ¿cómo evalúan ustedes el progreso de un chico, de un niño? O sea, porque me imagino que conforme se va pasando el tiempo, y tú lo mencionaste, pues se van acostumbrando y tienen que ir cambiando los objetivos, pero ¿cómo tú vas evaluando el progreso o no progreso de un niño o de un adulto con parálisis cerebral? Siempre en la cuestión de las clasificaciones, obviamente nos va a dar como el encasillarlo en cierta posición. Por ejemplo, en los asistidos, en los que ocupan soporte, en los que ocupan alguna resistencia de trabajo físico, por ejemplo, la gross motor, donde la deambulación va a ser la parte prioritaria. Depende la gross motor, la de 88, la de 66 ítems, y que clasifiquen por edad, por ejemplo. Entonces, esta noción de cómo poder desarrollar un objetivo se va más hacia la parte de escalas de alcances globales. Entonces, yo tomo una noción de mamá
que mamá dice se me cae a los 3 metros, se va avanzando, caminando en la parte del pasto con sus amigos, el espacio es irregular, pasa 3 metros y se cae. Y Ajá. entonces la mamá, en la cuestión de la preocupación de integración o de inclusión al juego que están realizando los amigos, quiere que se traslade un poquito más de tiempo o que resista el traslado un poquito más de tiempo, ¿no? O más distancia. Entonces implica que esa noción yo diga, bueno, ok, si ahorita a corto plazo no lo podemos realizar, ¿qué es lo que queremos atrás? ¿Qué es lo que queremos atrás? ¿Qué es lo que Mm. queremos atrás? Entonces al final llega una noción de que la mamá le preguntamos tanto que al final quiere, es que quiero que se mantenga más tiempo parado o que camine un poquito más de tiempo. Entonces, la noción del trabajo en agua de escala de alcances globales se justifica conforme a los ítems. Obviamente, nosotros tendríamos que tener todas estas clasificaciones, todas estas partes de escalas, específicamente hablando de Ashworth modificado, de escala de Tardieu, de algunas otras actividades de la vida diaria, básicas o avanzadas, y implicar toda esa noción de escalas y visualizar cómo es que nosotros como clínicos le echamos el ojo y cómo es que mamá lo percibe, porque esa parte de percibir de mamá es muy diferente a lo que nosotros vemos en tanque terapéutico 1 hora en la sesión. Es diferente cómo es que son y se comportan en casa, a diferencia de cómo son y se comportan en el tanque terapéutico. Entonces, esta noción de poder tener un protocolo con mayor asertividad sobre el modelo de la CIP implica que nosotros tengamos bien claros lo que vamos a tener como evolución, como pronóstico, y que conozcamos bien la patología del infante, del adolescente o del adulto, para poner el éxito de las tareas funcionales que le vamos a poder prediseñar para un trabajo en el hogar. Esta parte de colaboración, de trabajo de escala, de trabajo de objetivos, por ejemplo, que comentamos, se da conforme a la noción de puntaje. Nosotros hacemos esta evaluación de gross motor, por ejemplo, visualizamos los más severos, visualizamos los moderados y los leves, y algunos de los cuestión de habilidades gruesas de los más severos en tierra, y lo pasamos al agua, y en agua aparece un pececito en el agua y se moviliza y trabaja la respiración súper bien y trabaja la movilidad para todos lados, tiene a lo mejor una noción más amplia de lo que es su cuerpo en el medio del agua, implica que nosotros tengamos que tener una batería propia para la parte del agua, pero esta clasificación de trabajo de tareas, nosotros en principio tendremos que tener un papel activo de lo que es el niño, y una parte también de los objetivos funcionales, que padre y educadores estén en constante retroalimentación para poder predefinir esta parte de la escala. La escala GAS, por ejemplo, te da una parte de marcaje por logros, ¿no? Entonces te damos 5 puntos si haces cierta actividad, ¿no? Y si hace la calidad de la actividad. Entonces nosotros podemos medir los logros, medir los niveles en un sistema, específicamente en Excel, por ejemplo, tener esos objetivos cuantitativos medibles, y personalmente relacionado con el paciente y con la familia, porque también implica que ellos sean, pues, como un checklist, ¿no? Compromiso en tal actividad, tal actividad, tal actividad. Entonces, permitir la comparación de los logros, por ejemplo, en metas entre un individuo cuya meta es diferente al otro grupo, o una intervención diferente en la variación que consideremos, o, por ejemplo, el pedir que a los pacientes, por ejemplo, a los familiares, que nos pidan la relación de qué logró. Entonces, logró una noción de tarea en actividad de tal a tal calidad, de tal a tal punto, y eso se ve traslapado en tierra. ¿Cómo lo ha visto en tierra? Entonces, en tierra ha mejorado cierto cambio de posición, cierto trabajo de fuerza, mejore en cierta parte de trabajo de coordinación, e implica, por ejemplo, que hay una de las actividades que nosotros hacemos con algunos chicos de las cuestiones de las cuestiones de habilidades, por ejemplo, en la terapia de restricción de movimiento, el derecho es el ávido, el izquierdo no es tan ávido, entonces se restringe la cuestión con habilidad, y con el otro forzamos a trabajar el trabajo manual o el trabajo de juego,
y vamos prediseñando esos logros constantes. Y eso es lo que se desea, porque al fin y al cabo, mamá lo único que pide es que coma solo. Y para comer solo implica que tenga su taquito con sal y su cuchara, ¿no? O su vasito con agua. E implica que haya un agarre más satisfactorio. Entonces, esa parte de trabajo dirigido, nosotros lo trabajamos en agua, trabajamos, visualizamos, puntualizamos y ya de ahí se ve la parte de, pues, como una meta alcanzable. Es una parte que se va dando de lo más subjetivamente familiar a la parte objetiva terapéutica. Entonces, es así como nosotros vamos haciendo ese encasillamiento y obviamente hay un parteaguas de que no hay un límite. Así hay, no podremos decir, va a llegar a cierto punto en cierta clasificación. Entonces, sabemos que no va a transmutar en cuestión de clasificaciones porque la mayoría está implícito que se encasilla porque ya es parte de su parálisis cerebral. Pero sabemos que las cuestiones ávidas o cuestiones de reforzar ciertas competencias o habilidades en su día a día se va dando conforme un entrenamiento. Por eso es que se maneja como entrenamiento de movilidad, entrenamiento de la fuerza, entrenamiento de resistencia, entrenamiento con un objetivo dirigido, y eso pues a la vez se da un puntaje constante. Es algo que se puede estar correlacionando con su día a día. Por ejemplo, en la cuestión de algunas condiciones en específico para poder generar esta correlación, parte no solamente de ser biomecanicista. Yo os digo biomecanicista cuando empezamos a hablar de articulaciones y huesos y músculos y empezar a decir, bueno, pues vamos a alcanzar tanto rango de movimiento, tanta movilidad, pero implica que haya algunas características de unas personas con cierto rasgo, con cierta delimitación sensorial que va a otras baterías. Implica que nosotros tengamos conocimiento de que algunos chicos con parálisis cerebral conllevan otros trastornos del neurodesarrollo, autismo, TDAH, Sí. hiperactividad, ¿no? Implica que haya también otra delimitación aparte de parálisis cerebral. Entonces, cuando nosotros manejamos a chicos con baterías en parte sensorial con registro bajo, por ejemplo, ellos no perciben los sonidos ambientales y en el agua lo que hace es que te envuelve, es una parte que es envolvente cuando estás en el agua, aparte que a lo mejor puedes tener el agua hasta los oídos con tu gorro o con unos tapones, pues no puedes estar escuchando nada. Tiene que haber un feedback de tacto, tiene que haber un feedback de movimiento, tiene que haber un feedback verbal, no perciben olores y si no son intensos. Entonces, a veces que el cloro efervece muy fuerte. El cloro es o sea, pica muchísimo en la parte de las mucosas y eso implica que ellos no perciban tanto el aroma cloro y eso también a veces pues da la irritabilidad de las fosas nasales, la irritabilidad de los ojos, de los oídos, implica con problemas después de garganta. O sea, es toda una noción a visualizar cuando son de bajo registro. Y esta parte de control postural son un poco activos, están un poquito como somnolientos, no hay tanta respuesta aunque estén flotando en el agua y estemos motivando con música, con cantos y con todas las actividades de colores que pueda haber. Están muy aletargados, están muy tranquilos y tienen un bajo tono muscular. Relativamente ese tono muscular, cuerpo versus espacio, no se asocia del todo. Entonces, esta parte de que están en cierto segmento y que está con cierta movilidad muy restrictiva, no la pueden corregir hasta que nosotros no estamos como corrigiendo, no estamos como que cuidando las comisuras, que no le llegue agua a la boca, que no le llegue agua a la nariz para que no corra un riesgo mayor. Y esto implica que nosotros vayamos conociendo a nuestros chicos. Por ejemplo, en algunos casos cuando son evitadores sensoriales, que implica otra batería en específico, nosotros sabemos que estos chicos evitan ruidos, entonces si nosotros estamos chapaleando el agua y estamos gritando para que nos escuchen, pues visualizamos que estos chicos se van a estar por ahí un poquito molestos o no van a estar como agradables, porque también es una noción de entrada, ¿no? Entonces, cualquier ruido inesperado o sobresaltan, por ejemplo, a veces que chapaleamos o ellos mismos chapalean con su cuerpo, y hacen un sobresalto de miedo, de susto,
y se distraen muy fácil, o sea, relativamente pueden ponerte atención, pero pues obviamente el ruido les llamó la atención. Entonces, esta parte de evitadores sensoriales implica que haya un trabajo colaborativo con el padre para tener el cuidado de que sean selectivos con el contacto. Por ejemplo, a veces no quieren que el terapeuta los tenga y quieren que papá, mamá esté como koala en el agua y no se les suelta y entonces aparte que es como contacto piel a piel porque estamos solamente con el traje de baño, ellos solamente quieren estar con el cuidador universal. Y esa parte de preferir ciertas fragancias muy suaves, pues implica también que papá, mamá sea como su aroma más constante, ¿no? Que eviten actividades en altura o bruscas, que sean como un poquito más de, de ciertas posturas predeterminadas en flexores, que tengan una cuestión de ser muy lucen intensos, es como luces muy intensas en el agua, en la refracción del sol, cuando son centros acuáticos no techados, pues ahí implica que también les delimite el estar en esta parte de espejos de agua, ¿no? Entonces, tenemos que ir conociendo ciertas baterías conforme a la intervención. Entonces, yo implico que la mayoría de estos chicos pediátricos que corren riesgo, por ejemplo, algunos sensitivos sensoriales, que cualquier sonido puede ser distractor. Entonces, sabemos que en el agua, aunque sea envolvente, chapaleas y ya hiciste un ruido. Entonces, es un distractor constante hacia la concentración de la actividad. O gran discriminación táctil. Esa parte de discriminación táctil en la noción de tomar algún objeto, de tomar objeto y soltarlo sin ninguna noción de actividad, o percibir olores muy tenues, que a lo mejor el cloro también les sea muy irritante, obviamente todos los chicos, pero en cuestión de ellos es muy molesto. Mareos y vértigos, que puedan tener algunas náuseas cuando estén flotando, cuando estén como que en esa noción a lo mejor de que les cae una gotita de agua y esta agua pues tenga pues el clorito y esa parte les dé muchas náuseas, buscar constantemente al cuidador, esa parte como que es muy importante de generar en discusión, porque obviamente la parte sensorial implica los riesgos que tú puedas estar esperando de cada uno de estos infantes. Igualmente, aquellas características generales de los buscadores sensoriales que para mí son los que corren más riesgo, porque obviamente estos disfrutan siempre el ambiente ruidoso. Eso sí, el agua, ellos van a chapalear, disfrutan muchísimo estar ahí, pero buscan contacto físico constante y eso es un riesgo porque ya que te jalan del traje de baño o ya que pues te jalan del gorro o jalan a mamá de la prenda y eso pues es riesgo para poder soltarnos y en el agua es como un poquito ahí de turbulencia y prefieren ropa ajustada. Entonces los trajes compresión o los trajes de baño que están un poquito ajustados, les beneficia más el trabajo envolvente en el agua. Entonces, andar descalzos, el agua, pues obviamente, ya sea con sandalia para alberca o no, es algún área específicamente para ellos. Pero ellos que son buscadores sensoriales, buscan, por ejemplo, los sabores o los contextos de sabor más, pues, amargo, un poquito más fuertes. Entonces, el sorber agua para ellos es como una fascinación constante, pero obviamente sabemos que entre más sorbe agua o más busca tomar agua, obviamente va a llegar un momento que le va a causar la parte de náusea y puede causar una parte de contingencia en el agua. Entonces, para mí son los que constantemente corren riesgo porque papá o mamá no sabe cómo el detener, el poder facilitar la movilidad en el agua sin que corra riesgo el menor y eso implica que estos buscadores sean muy intensos, el cambio de posturas muy irregulares, cuando ya tú sabes que lo tienes aquí cerca y ya cuando cuerdas va como espagueti para acá abajo o sea, ya está haciendo un bustito. Entonces, esa parte de riesgo de ya de hacer una inmersión, de buscar esa parte de riesgo de que le gusta la adrenalina, pues obviamente siempre hay que tenerlos como moderados. Es algo que nosotros generamos como protocolo de observación a baterías específicas de la parte sensorial, porque el agua es un laboratorio sensorial grandísimo, es libertad de gravedad, libertad de movilidad, y entonces implica que tengamos cuidados previos, y hay ciertas baterías por edad, solo que llegan a la parte solamente pediátrica, preadolescencia, para poder predeterminar este sentido de su checklist en los buscadores, en la parte
de los evitadores. Entonces, toda esta parte de los chicos del enlistado que les acabo de mencionar, damos un contexto de seis pasos, cinco o seis pasos en la cuestión de cómo lo podemos observar. Atención, tolerancia, equilibrio, contacto y la parte de contacto visual. Que eso ya con esta parte de las cinco pautas, o sea, quien tenga esa parte de noción de saber lo que es estar en el agua, visualizando estas cinco pautas, sabemos cómo estamos visualizando y canalizando a todo el contexto de trabajo en el agua, que no solamente lo hemos mencionado, no solamente es dejarlo en el agua, es integrarlo, es facilitarle la movilidad e integrarlo sensorialmente, si va de paso y si también es un objetivo propio del terapeuta, para poder integrarlo a su cotidianidad, porque también eso implica que los papás conozcan del chico. Entonces, esa es una noción amplia, grosa, pero te enriquece muchísimo las clasificaciones, el checklist. Yo me daba de topes, por ejemplo, en la cuestión de visualizar con qué clasificación, porque hay algunos que pues son mayores de 18 años y cierta clasificación llega hasta ese límite. Entonces ya cuando son 32, 35 años, ¿no? 40 en adulto con parálisis cerebral, pues ya dónde lo vas a clasificar. Entonces ya vas a otra clasificación, das otro checklist, pero mucho de esto cambia conforme tú lo vayas visualizando, como vayas visualizando la familia, cómo estés interactuando con ellos y qué es la necesidad propia de la familia. Es ahí donde ya nosotros nos dirigimos a los objetivos específicos. Oye, ¿cuántas cosas tienen que tener ustedes en cuenta? O sea, yo pensé que era nada más meter al niño al agua y ya, o sea, ya Sí. y que haga ejercicios y punto, pero ahora todo lo que mencionas, todo lo que tienen que tener en consideración, o sea, su movilidad, si tiene autismo, si no, o sea, la temperatura del agua, qué tan importante es la temperatura, si les gusta el ruido, si no les gusta el ruido. O sea, qué interesante cuántas cosas tienen que tener ustedes en cuenta para poder hacer, no sé, cuánto dura, y ya estamos acercándonos hacia el final de la hora, Iván, pero aproximadamente cuánto dura una sesión de fisioterapia acuática. En el tiempo estricto podemos llegar a tener hasta 45 minutos, obviamente esa tolerancia de cada uno de los chicos. Hay actividades que en la cuestión de irritabilidad o de poca tolerancia al medio o de iniciación puede llegar a 20 minutos, pero Ujú, tampoco es un castigo. Yo siempre le digo a los papás, no es un castigo el que esté en el agua, que no lo disfrute, ujú. porque no está integrando nada. En la parte de que él esté irritado, de que él esté disgusto, esté llorando, no está integrando que está en un área diferente. Entonces, hay veces que solamente son 15, 20 minutos de integración, después se prolonga un poquito más, pero depende muchísimo de cómo ellos lo disfruten, porque yo creo que es algo que también no dejamos de lado la parte lúdico-recreativa, que implique que les guste, que quieran regresar, o sea, que al final se Sí. vayan satisfechos de la sesión y que ellos mismos lo pidan. De hecho, hay una fijación que he notado con los chicos con parálisis cerebral, que aún así con su noción de registro de voces, escuchan mi voz y es como de, ya estoy en el agua, ya voy a estar cerca del área de alberca, Ah, o ya mira, estoy qué cerca del interesante. tanque terapéutico. Muchos maestros, muchos de los alumnos o mamás dicen, es que es el maestro Aquaman, ¿no? A veces hasta comentarles que es superhéroe, ¿no? Y Ujú. ellos implican que asocian mi voz con que ya están llegando al área y de hecho cómo los recibes, cómo los integras, que ellos pongan las reglas de su juego en el agua, también en Ujú. la noción de estructurar su sesión, implica mucho de que ellos quieran regresar al tanque terapéutico, porque no de la nada sería el tomarlo, hacer la sesión y se puede retirar a su casa. Entonces, si no llega esa integración del uno a uno o del grupo, no se viene a generar ningún impacto en su día a día. Entonces, Ok. lo que queremos manejar es en esta parte de la sesión y con todos los profesionales que estén escuchando esto, pues que implique que humanicemos muchísimo la sesión de fisioacuática, que visualicemos todos los contextos bioéticos del por qué se está ofreciendo este servicio, porque también en la actualidad, antes no se fijaba tanto, pero ahora nos estamos dando la tarea de investigar cómo es que nosotros como oficios acuáticos integramos la bioética en la integración de los chicos en el agua. O sea,
si en la autonomía estamos visualizando que ellos quieran estar en el agua, si ellos desean estar en el agua, si quieren desarrollarse en el medio y cómo es que lo quieren desarrollar. Por eso es que accedemos a este tipo de charlas y a este tipo de difusión, porque obviamente es un área no nueva, pero sí que se está transformando constante. Es una parte de visualización académica novedosa, de algunas justificaciones propias de la investigación, de que Ujú. están volteándose a ver ciertos profesionales, de que podemos colaborar juntos, de que se puede aprender siempre. Y entonces, ¿qué más que sea de la familia, que sea del propio chico, del propio paciente o usuario, como lo queramos ver? Pero siempre con la prioridad de mejorar siempre, de los tiempos que sean monitoreadas constantemente, que sea algo que podamos estar conciliando con los familiares, porque hay veces que sí la noción se vende como un paquete y eso a veces sí demerita muchísimo todo lo que hay atrás sobre una sesión en fisioterapia acuática. Ok, y las últimas dos preguntas, que Sí. son complicadas, pero la primera, ¿tienes algunos tips de ejercicios que pueden hacer los papás con sus hijos antes de ir a una sesión de fisioterapia acuática, que puedan hacer ejercicios en casa que te puedan ayudar a ti, no sé, avanzar de alguna manera? Y luego la última es, y que lo mencionaste brevemente, ¿hacia dónde ves la evolución de tu profesión como fisioterapeuta acuático? En la primera, en la noción de poderlo integrar en la ducha, que a veces ya cuando son más grandes es complicado en los espacios estructurales de tu casa, pero que implique que sea un gusto el estar en el agua. O sea, desde la simple ducha es algo que para ellos es la fascinación y es algo que les puede mejorar muchísima satisfacción previa a esto. Y otra es la integración propia a las actividades cotidianas, ir al río, ir al mar, ir a la alberca, integrarla en alguna parte de un centro acuático. Esa parte es muy importante, el poder tener la mente abierta, porque no solamente hay que tener el cuerpo flexible, sino que hay que tener la mente flexible para poder tener esa pauta de poder recolectar lo que se le está ofreciendo a los papás, porque de otra manera llegan sin ningún conocimiento al área y obviamente, si no lo saben, hay muchos profesionales que se pueden acercar y les pueden preguntar sobre estos temas y claro que con gusto les van a estar discutiendo sobre todas estas actividades que se pueden estar diseñando. Y otra de las pautas que comentas que podremos estar, pues, ¿cómo se puede decir la parte de la noción eh, que implica la segunda pregunta, perdón, la segunda Sí, de la pregunta es evolución de tu carrera. evolución. Sí, sí. Mira, el primero es consolidar las competencias del profesional, hacer una especialidad acá en México es algo que nosotros estamos considerando con mayor rigor, porque ya actualmente se está haciendo un cambio estructural en la parte de cómo se nota el clínico fisioterapeuta desde una parte autónoma, que nosotros podríamos estar recibiendo usuarios sin alguna derivación y aún así siendo una derivación propia de algún clínico, pues podríamos estar teniendo esa correlación. Y en las competencias y habilidades del fisio acuático, yo creo que va en crecimiento, es algo que se va acrecentando bastante en todos los estados. Aquí en la República hay bastante como ciertas burbujas por estado donde se Mm, vive la fisio muy diferente y mm, eso implica que haya una reeducación continua sobre lo que es la profesión y que implique que haya este tipo de espacios, por ejemplo, este podcast, donde les puede llegar más la información a largas distancias y que pueda mm. generar esa discusión propia de cómo es que es la física y cómo va evolucionando. La veo en una proyección más generosa, porque es una profesión muy humana, muy noble. Entonces, más generosa en el concepto de herramientas de trabajo para poder trabajar con toda la población con conciencia y con humanismo, porque es algo que se puede estar viendo con todas las profesiones que evolucionan para bien,
y más en este sentido que a mí me encanta la investigación. De hecho, actualmente coordino el comité de investigación del GIFAM e invito a todos los profesionales a formar parte del grupo de interés en fisioterapia acuática México para poder tener este mismo lenguaje explícitamente en la parte de técnica, de tecnicismos o de parte coloquial, ¿no? De que podamos estarlo hablando en el mismo lenguaje y que podamos estar comprometidos en compartir todo lo que estamos trabajando. Es algo que yo creo que nos hace que sea una profesión que constantemente esté generando discusión, generando oportunidad de trabajo, generando esa parte de apertura clínica que no se veía antes. Y yo creo que va a un crecimiento exponencial porque yo creo que si se da nuevas generaciones, en ese cambio generacional tiene que existir la fisioterapia basada en la evidencia, que implica que Sí. todos tengamos toda la razón sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Porque Ujú. de otra manera es replicar viejas prácticas sin un sentido de pertenencia y sin una identidad profesional. Eso se delimita en todas las profesiones y yo creo que aquí en esta parte de invitación de tu podcast es a generar la discusión, a generar investigaciones y a generar investigaciones que mejoren tu comunidad, porque al fin y al cabo Sí. estás en un área donde socialmente se ven las necesidades, ¿no? Lo decimos ahora que ya hay más tanques terapéuticos, que no hay tantos profesionales que puedan estar generándolos o administrándolos o gestionándolos, y eso implica que pues se den a la tarea los profesionales de la salud, ¿no? Que impliquen que ellos tengan esa corresponsabilidad de generar esos espacios, de ver por esta población, de discutir por ellos, de generar un ambiente para la población más aceptable, más generosa y que pues amplíe las barreras, porque hay muchos profesionales de calidad humana y yo conozco bastantes que pueden estar enlistados en esta parte de poder discutir un tema de interés. O sea, nos podemos pasar aquí un podcast de 3 episodios y Sí. no me puedes hacer acabar de la fisioacuática porque implica toda una vida. Yo siempre les digo, es un 24/7 en el tanque terapéutico. Imagínate, siempre empapado, siempre estar ahí Claro. atento, innovando. Entonces, es algo que ya ha llegado a la experiencia conforme a la práctica y no existe la práctica sin el conocimiento. Entonces, invito a todos a que se sumen, que sea una de las experiencias en tantas el escuchar este podcast, porque el tener este podcast sobre parálisis cerebral y respuestas implica que haya profesionales, o sea, de alta calidad, ¿no? Entonces, yo creo que en esa parte sí tenemos que pararnos en este tipo de espacios y hay muchísimos profesionales que pueden compartir temas de interés con esta población. A mí me encanta, Claro. fue algo que me ha llamado mucho la neuropediatría y disfruto mucho estar con los chicos con PC en el agua y fuera del agua y conviviendo y trabajando con ellos y no deshumanizándolos, siempre trabajando en sus Claro. gustos, en lo que es la persona, porque también a veces hablamos muchísimo de los usuarios o pacientes como si fuera una cuestión de objeto. Pero en esta noción de la discusión de este podcast aclarando, es meramente ilustrativo lo que se está discutiendo para no entrar en la cuestión de discusión sobre la persona, ¿no? Que es algo que no tratamos de hacer acá. Tratamos de que todos los valores que se impliquen en la opinión del experto sea propiamente discutible, que sea al final hablarlo con tu pareja, hablarlo con el cuidado universal, hablarlo con tu escuela y visualizar cómo Sí. puedes gestionar este tipo de charlas o capacitaciones para los profesionales y esto genere mayor discusión. Claro. No, muchísimas gracias, Iván, por tu tiempo, primero que nada, por tu conocimiento, por amar lo que haces, porque se te nota. Y sí, podemos durar 3 horas hablando sobre el tema, pero no te preocupes, seguramente habrá parte dos. Muchísimas gracias, Iván. Fue un placer. Gracias por compartir tanto conocimiento y de verdad que si en algún momento me animo a entrar a una alberca, lo haré contigo, me voy a Colima. Muy bien, Na- bienvenida. Nada más que me vas a tener que poner muchos flotadores porque sí iba a entrar con así como con mucho pánico, pero no pasa Sí, nada. Muchas gracias, Iván. La verdad que un fue un gusto. placer. Y para aquellos que no lo puedan ver y que estén escuchando esta entrevista,
los invito a que se vayan al canal de YouTube, porque Iván, este mes, ¿no? Mes patrio en México. Oye, septiembre, mes patrio. Claro, ¿ah? entonces viene muy elegante, por ahí si lo quieren ver, se pueden ir con nosotros, lo pueden ver por nuestro canal de YouTube, así que muchas gracias, Iván, ha sido un placer y bueno, seguramente será la primera de varias entrevistas. Un gusto, muchísimas gracias. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme en otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Si tienes alguna pregunta sobre la parálisis cerebral en español o inglés, por favor envíala a mi sitio web www.azucenagarcia.com. Gracias.